Déjenme recordarles cuál es la meta que proponemos para que se cumpla al concluir este sexenio. Y es que en 4 indicadores de competitividad global que sistemáticamente siguen el desempeño de los países en la economía global, México quede posicionado en el cuartil 20%, en la quinta parte más alta de la distribución. Es decir, que el 80% de los países estén atrás de nosotros y que estemos nosotros dentro del grupo de los países más destacados. Si nos asomáramos a los datos, veríamos que estamos significativamente por debajo de esa meta. Y si lográramos una meta de ese tipo, habríamos cruzado un umbral que nos colocaría en el grupo de los países que avanzan más rápidamente y que destacan en la economía global. Pues a través de las ideas y la innovación es que se van transformando la capacidad de crecimiento de las economías y potenciando el crecimiento de la productividad. Y entonces esta es una definición envolvente que recoge muchos de los atributos de los cuales ya han platicado los que estuvieron en este micrófono antes que yo. ¿Cómo va el mundo en esta competencia? Si se asoman ustedes a ver los 10 países más destacados en el índice de INCO, resulta que este es un tutti frutti de ideologías, de formas de organizarse para hacer las cosas, que hay economías que tienen una organización social de tipo socialdemócrata, con una fuerte preocupación por fines egalitarios, otras que traen una conformación política mucho más liberal, como pudiera ser el caso de Australia o de Estados Unidos. Lo que suman estas economías es que son economías que están organizadas bien para hacer las cosas bien. Y entonces competitividad quizá debería tener otra definición, que es organizarse bien para hacer las cosas bien, de forma tal que el tiempo de las personas y los activos rindan frutos lo más altos posibles. Y yo quisiera que México estuviera entre estos 10 países. Y si logramos que antes de que acabe este sexenio estemos ya cerca de estos 10 países, este país va a ser un país muy diferente del que actualmente tenemos. Puesto que hay una relación muy estrecha entre cómo le va a los países en su desempeño competitivo y el rendimiento que este desempeño competitivo tiene para el bienestar de los países. Si ven ustedes, en el eje horizontal de esta gráfica está una medición que es la calificación con la cual el World Economic Forum va evaluando el desempeño global de las economías. Son ciento y tantos países los que están representados en esa muestra. En el eje vertical verán ustedes cuál es el nivel de ingreso per cápita de las personas que viven en esos países. Y la relación es muy sencilla. Entre más a la derecha está la organización social de todos estos países, más alto es el nivel de bienestar de las personas que viven en esos países. Y en el fondo lo que creo es que esto es una decisión política, es una decisión que muestra la voluntad de una sociedad por transformarse. México y Corea eran virtualmente idénticos en su capacidad y desempeño en los 60s tempranos. Estaban los dos países generando más o menos el mismo nivel de bienestar económico para sus ciudadanos en promedio. De hecho, la situación de México era mucho más generosa. No estábamos nosotros de vecinos de un país que quería invadirnos, no teníamos que dedicar una parte grande de nuestros recursos para defendernos, y no obstante esa gran ventaja que teníamos nosotros estructuralmente, los coreanos mostraron una voluntad de hacer y de sostener prácticas competitivas que les permitieron despegarse mucho en su nivel de competitividad, pero también su nivel de desempeño económico a lo largo de los años. Yo no quiero volver a perder una carrera como esta con respecto a ninguna otra economía. Para eso tenemos que estar dispuestos a tener la voluntad de cambiar, de transformarnos y de llegar a ser lo que debemos ser y lo que podemos ser. Este México que quiero es un México competitivo, que cumpla ese gran propósito de ser una de las economías que están en el 20 percentil más alto de desempeño competitivo a nivel mundial. Gracias, México.